bendiga a todos, hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Sean bienvenidos todos a este estudio que vamos a tener. La Iglesia Casa de Oración les da la bienvenida. Que Dios les bendiga en grande, hermanos amados, y espero que estén en bendición. Esa es la voluntad de Dios para con sus hijos. Que estemos fortalecidos, que estemos bendecidos. Aun cuando estemos pasando pruebas, la voluntad de Dios es que estemos fortalecidos. Dice la palabra del Señor que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, ¿verdad? No consiste en andarse riendo, en andar... no está hablando de ese tipo de gozo, ¿verdad? Está hablando de un estado de ánimo en nosotros en el que tenemos una determinación, una fortaleza para seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos vistamos de esa actitud, amén, y entendamos que Dios tiene planes preciosos para con sus hijos, amén. Dios tiene propósitos maravillosos para con sus hijos, y acuérdate que tu Dios es un Dios de misericordia, tu Dios es un Dios de amor, de misericordia, amén. Ese es nuestro Dios. Tengamos plena confianza, vivamos en obediencia a Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios, obedientes a su doctrina, ¿verdad? Que nos esforcemos por vivir en la obediencia. Amén. Así que Dios te bendiga, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar continuando con la serie que hemos venido desarrollando, que se llama Conociendo al Dios de la Biblia. Hoy vamos a aprender o vamos a estudiar acerca del Dios de justicia, ¿verdad? Entonces, el Dios de justicia. Ese es el subtítulo dentro de la serie que hemos venido desarrollando, Conociendo al Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuán necesario, amados hermanos, es conocer al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos? Amén, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros sigamos a Dios, sí, pero con conocimiento. Por palabras, que nosotros conozcamos a ese Dios que nosotros profesamos creer. Amén. Esa es la perfecta voluntad de Dios. O sea, no así, por ejemplo, los ídolos, no así el diablo, que tiene el mundo entero bajo sus pies, pero la fortaleza del diablo consiste o radica o descansa en la ignorancia, en el desconocimiento de las personas, y consiste, y él persiste en que las personas inclusive lo nieguen a él, que nieguen al diablo. Esa es la fortaleza del diablo sobre las personas que no conocen a Dios, la ignorancia, ¿verdad? Entonces, él sale beneficiado en eso, cuando las personas dicen, no, el diablo no existe, pero precisamente en eso radica su poder, en el desconocimiento de los seres humanos, no así nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que le conozcamos, amén. Así que vamos a ir al libro de Job, y cuando los amigos de Job estaban, ¿verdad? Job en aquella prueba, uno de sus amigos, aunque estaba diciendo cosas que no eran, pero él inicia su comentario con una expresión muy verdadera. Miremos cómo dice Job 8:3. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Es una pregunta que él hace, ¿verdad? A manera de comentario. Él está comentando acerca de lo que le está pasando a Job, y habla de sus hijos, y etcétera. Pero no es eso lo que queremos ver. Lo que queremos ver es la expresión que este hombre hizo. Y él dice, ¿Dios torcerá su justicia? ¿El Todopoderoso torcerá el derecho? Entonces, efectivamente no, ¿verdad? Dios es un Dios derecho, Dios es un Dios recto en cuanto a justicia se refiere, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es la justicia de Dios, pero es un Dios imparcial, ¿verdad? Es un Dios que no se va a ningún lado, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tendemos, por cuestiones afectivas, por cuestiones de interés, por cuestiones de lo que sea, tendemos a ser
parciales muchas veces, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Pero es necesario que en determinados momentos nosotros seamos íntegros y seamos imparciales, ¿verdad? Dios siempre es imparcial. Dios no hace excepción de personas, como lo estuvimos viendo la vez pasada, pero Dios es un Dios imparcial. O sea que, como Él es un Dios de amor y de misericordia, también es un Dios de justicia. Y cuando se trata de hacer justicia, pues este Dios es imparcial. O sea, no se tuerce para ningún lado ni para el otro, ¿verdad? A veces nosotros como padres podemos caer en el error de ser parciales con los hijos, ¿verdad? Por cuestiones de afinidad de sexo. Por ejemplo, los padres a veces se pueden inclinar más a los hijos o las madres a las hijas. Entonces puede haber un problema ahí. Pero cuando uno ya pues tiene cierto conocimiento de Dios, uno entiende de que eso no hace bien. Hay que ser imparcial cuando se tenga que ser imparcial. Entonces Dios es un ser imparcial en cuanto a la justicia. Dios no tuerce el derecho. Dios es recto. O sea, Dios es, hay una ley y Él respeta su ley. Él practica su ley. Él no actúa por encima de su palabra, o sea, su palabra es ley, ¿verdad? Entonces, Él no actúa por encima de su palabra. Dios no se tuerce, ¿verdad? O sea, que un día Él puede hacer un juicio y el otro día otro juicio, contradiciendo sus juicios. No, Dios no se tuerce, Dios no se tuerce, no se va en una dirección, no admite cohecho, soborno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a Dios no lo podemos sobornar, Él no va a hacerse coautor de algún hecho. Por ejemplo, vemos el caso de David. ¿Se acuerda cuando David pecó? David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre tremendo, un ejemplo, le decía la lámpara de Israel, así le decía a David. O sea, un hombre tremendo conforme al corazón de Dios. Pero cuando David desgraciadamente cometió un pecado, y Dios le dio larga, Dios es longanimo, eso sí, en cuanto a su justicia, porque es un Dios de misericordia. Entonces Dios le da tiempo a las personas que se arrepientan, como en este caso de David. El caso de David, Dios le dio tiempo, pero él mantenía su pecado oculto y hacía como que no había pasado nada. Entonces en determinado momento Dios se lo sacó a la luz. Y entonces vinieron consecuencias. La justicia de Dios vino sobre la casa de David, sobre su trono, sobre su reino que tenía, ¿verdad? Entonces, a pesar de que era un hombre tremendo, una pieza fundamental para Dios en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios no le apañó el pecado, o sea, lo sacó. Lo mismo con Pedro, cuando Pedro lo negó 3 veces a Jesús, le sacó el pecado. Lo mismo acá, aquel que cuando el pueblo prevaricó contra Dios, cuando venían a la batalla de Jericó. Entonces Dios sacó el pecado. Y antes de que el pecado sea confesado, vino muerte, vino consecuencia, ¿verdad? Entonces ese es el punto. O sea, Dios no contempla a nadie en cuanto a la justicia. O sea, no hay favoritismo para con Dios. Entonces, 3 ejemplos que te he dado acerca de cómo Dios es un Dios de justicia. Amén. Entonces, en Él no hay soborno, o sea, nadie lo puede sobornar, nadie puede hacer un trato con Dios y decirle, mira, no me condenes o te voy a dar por mi alma tal cosa, no. No existe eso en Dios, esa es la justicia de Dios, o sea que Dios es imparcial, o sea, no existen delante de Dios, no existen estatus como nosotros hacemos diferencia entre personas, ¿no? Somos muy dados a la cultura señorial, ¿verdad? Que los señores, esa gente porque tiene plata, o otro, ese no porque es demasiado pobre, no, Dios no es así, Dios no trata con el estatus de las personas en cuanto a su justicia. Dios trata con los individuos como tal, y para Dios son los seres los que tienen importancia, no lo que los seres tienen, no lo que las personas poseen, no.
Para Dios eso no es importante. Para Dios es importante los seres humanos. Mediante sus obras son revelados los corazones de los hombres. Entonces Dios valora a los hombres de acuerdo a sus obras. Una persona puede tener mucho dinero y hacer muchas obras benéficas. Ahí está manifestando lo que está en su corazón. Un pobre puede tener $10 y puede hacer muchas cosas con lo que tiene, con esos $10. Entonces ambos dan testimonio de lo que está en el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces Dios no mide las dimensiones de cuánto dio este o cuánto dio el otro, no, Dios mira la actitud. Eso es lo que Dios ve, independientemente de las cantidades. Entonces esa es la justicia de Dios. Dios valora a los seres humanos. Esa es la maravilla de Dios, que Dios se interesa en el individuo, en el ser, no en la que la persona tiene, posee, nada de eso, no, en el ser. Entonces así es como valora Dios a los hombres. Y Dios va más allá, dice que Dios ve el corazón de los hombres. Nosotros somos tendenciosos a ver las apariencias de las personas y nos impresionan las apariencias de las personas porque somos muy visuales. Y así es, o sea, eso es así, somos visuales, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo físico, pues. Pero Dios no valora así, Dios valora el interior de los seres humanos, el corazón de los hombres. Entonces por eso es que Dios no tuerce el derecho, ¿verdad? Dios no anda viendo de que si uno es pobre, que si el otro es rico, no, nada de eso. Que Dios no anda viendo culturas, Dios no anda viendo ideologías políticas, Dios no anda viendo que si uno es de izquierda, el otro es de derecha, Dios no anda viendo nada de eso. Dios mira y trata a los seres humanos como tal. Y cualquier hombre, cualquier mujer, independientemente de donde esté, lo que sea, lo que practique, cuando se viene a Dios, Dios lo acepta, bajo las condiciones de Dios, por supuesto, bajo los preceptos de Dios, por supuesto. Entonces Dios está por encima de todo, la justicia de Dios está por encima de todo. Amén. Entonces, como Dios es un ser creador, ¿verdad? Es sumamente importante la justicia. La justicia de Dios está compuesta por leyes, por estatutos, por enseñanzas, por beneficios, por derechos, por obligaciones. La justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios es un sistema en el cual nosotros nos amparamos, todos los seres. Estamos hablando de ángeles y estamos hablando de hombres. Amén. En el universo, Dios tiene seres que se llaman ángeles. El universo está habitado por ángeles. En el único planeta donde hay hombre, así como nosotros, es en la Tierra, porque hay un propósito de parte de Dios. No registra la Biblia que haya otros hombres así, muy similares a nosotros, iguales a nosotros, en otro planeta. No registra eso la Biblia. Pero sí registra que hay seres que se llaman ángeles, Dios le llama ángeles, que son muy similares a nosotros en forma, en apariencia, ¿verdad? Dice la Biblia que ¿qué es el hombre? Leámoslo. Después lo leemos. Miremos cómo dice aquí en Ezequiel 18:20, antes de ir a Ezequiel 18:20. Mira cómo dice la palabra en Ezequiel 18:20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno de los seres que Dios ha creado, en cuanto a la justicia de Dios, son individuales. ¿A qué me refiero? A que cada quien da cuenta de sí mismo delante de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué las leyes, por qué los estatutos, las normas de vida, las normas de conducta, los principios, por qué son necesarios? Porque mire, hay algo bien importante que nosotros no podemos separar cuando hablamos de la justicia de Dios, y es la conciencia del hombre. Amén. Entonces, la conciencia del hombre y la justicia de Dios están juntos, no los podemos separar. ¿Por qué? Porque todos los seres creados de Dios, que tienen razonamiento, tienen conciencia,
conciencia. Me estoy refiriendo a los ángeles y a los hombres. Dado que tenemos una conciencia, nosotros tenemos participación propia. En otras palabras, nosotros hacemos cosas de manera independiente, ¿verdad? No así como, por ejemplo, una computadora. Una computadora nosotros la programamos y aunque ella nos da bastante información, pero no es un elemento que actúa por sí mismo, sino que actúa basado en un programa. Fue programada para tal función, a pesar de que tiene mucha informática, mucha información, pero no actúa de sí mismo. Ella misma no se programa en un sentido de ella misma producir la información. No. Por ejemplo, un robot, por muy inteligente que sea, por un teléfono, le llaman los smartphones, teléfonos inteligentes, o un robot, como los crean hoy en día, los hacen hoy en día los robots, pero no tienen una conciencia propia, ¿verdad? Obedece a un programa. Entonces, el ser humano, los ángeles, el hombre, los seres creados, con raciocinio, sí, tenemos una conciencia propia y sacamos ideas propias y hacemos cosas con iniciativa personal, con iniciativa independiente, ¿verdad? Entonces, como conocemos, ¿verdad? Tenemos amor, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Eso es lo bonito de los seres que Dios creó. O sea, que no somos seres inanimados, que no somos como objetos, no somos como robots, no somos como una computadora, sino que tenemos una esencia propia y tenemos una identidad propia y somos únicos en el sentido de ser unipersonales, o sea, de ser, tener una personalidad, ¿verdad? O sea, somos únicos, aunque nuestros hijos, por ejemplo, tengan nuestra genética, pero ellos tienen su propia identidad, sus propios modales, sus propios comportamientos, o sea, son totalmente independientes, ¿verdad? Entonces, así somos todos los seres humanos. Entonces, eso hace que haya una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que se crean normas, se creen principios, comportamientos en esos seres que tienen conciencia después de que Dios los creó, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad. O sea, nosotros no podemos separar la justicia de Dios, o sea, las leyes de Dios, el procedimiento de justicia de Dios, con la conciencia del hombre o de los seres que Dios ha creado, porque Dios, por pura soberanía, nos creó así, nos creó y nos dio ese poder a nosotros de tener una conciencia, de tener raciocinio, de tener inteligencia, de tener capacidad de aprendizaje, de tener capacidad de obedecer o desobedecer, de tener capacidad de tratar bien a nuestros semejantes o tratarlos mal, ¿verdad? Entonces, nosotros Dios los creó así. Entonces, esa es la necesidad por la cual ahora, entonces, hay un conjunto de leyes que nos ayudan a nosotros a proceder, a respetar a nuestros semejantes y a obedecer a Dios, pero con voluntad, ¿verdad? Pero con voluntad. Entonces, la justicia de Dios y la conciencia del ser creado, ¿verdad? Son muy correlacionados. Imagínate, o sea, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos conciencia, digamos que vas aquí mismo, no tenemos conciencia, no tenemos emociones, no tenemos sentimientos. Imagínate cuál afecto tendrías para con tus padres. Se murió, ok, se murió. No hay emoción, no hay sentimiento. Se graduó mi hijo, ¿no? Puede, lo que sea. No hay emoción, no hay esa sensibilidad.
y por ejemplo uno va y le pega una cachetada al otro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay emociones, no hay sentimientos. Entonces, ¿por qué es necesario una ley allí? No hay emociones, no hay sentimientos. O sea, no hay reacciones emocionales, ¿verdad? Entonces, es una necesidad producto de que ahora Dios ha creado seres con conciencia. Entonces Dios les puso leyes, les puso principios, les puso a los seres que creó ciertas normas, ¿verdad? De convivencia, normas con respecto a Dios, a la deidad de Dios, normas y cuidados con respecto a cuidar la creación, el resto de la naturaleza, el resto de la creación, y así sucesivamente. O sea, es necesario, producto de que somos seres emocionales, tenemos sentimientos, tenemos conciencia. Si fuéramos robots mecanizados, programados, no necesitáramos eso, ¿verdad? No necesitáramos. Solo necesitáramos tal vez como una especie de una protección, como un antivirus para no estropearnos, ¿verdad? Pero no necesitaríamos nada más. Entonces, una vez que ya Dios creó a los seres con conciencia, pues hay leyes. Ahora, esta justicia consiste, o sea, mira cómo dice, la necesidad de un conjunto de principios, leyes y estatutos es producto de la conciencia del ser creado. Amén. Vamos a ir a Hebreos 10, 16. Vamos a hablar de los ángeles primero, por ejemplo, pero vamos a ir a Isaías 14, 12. Mira cómo dice en Isaías, ¿verdad? Isaías 14, 12. Vamos a ir a... Bendito es el nombre de Dios. Gloria al Santo. Isaías 14, mira cómo dice. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 14, 12, 15. Aquí está hablando de la rebelión de Luzbel. Pero sin embargo, mira cómo dice, es algo que nosotros debemos de analizar. Dice, aquí le está hablando a Luzbel una vez que ya se encontró pecado en su corazón. Ahora, no nos olvidemos que Luzbel es un ángel, un querubín, o sea, en la jerarquía, ¿verdad? Arcángeles, querubines, querubines, arcángeles, serafines, ángeles. La jerarquía angelical. Entonces, este arcángel está en las primacías de lo que es la jerarquía. Pero él tiene una conciencia. Entonces, ¿por qué a Dios Dios tiene un propósito? Que nosotros le sigamos con voluntad. Entonces, aquí, en Luzbel, en determinado tiempo de la historia, antes de que Dios creara al hombre, mucho antes, ¿verdad? Sucedió este evento, la gran rebelión en los cielos. Yo le llamo así, la gran rebelión. Cuando este arcángel hizo que tenía un cargo, un puesto principal en la corte de Dios, ¿verdad? Él quiso ser igual a Dios. Y entonces ahí nace lo que es una rebelión. Por ejemplo, Dios no lo creó diseñado para que se rebelara, pero Dios lo creó con una identidad propia, ¿verdad? Y entonces Él tiene anhelos, Él tiene etcétera, etcétera. Mientras uno tenga todos esos anhelos y esos deseos en el orden correcto, está bien. Pero cuando ya lo que quiere es pasar por encima de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios se manifiesta humilde, Dios se manifiesta
accesible, Dios se manifiesta ahí para su creación. Entonces, pensó que Dios tenía puntos débiles, porque quizás, a pesar de que era un ángel perfecto, no tenía cierta profundidad de conocimiento de Dios, en el sentido de pensar de que Dios iba a ser vulnerable a su rebeldía y que podía tener algún logro, ¿verdad? No. Entonces, mira lo que dice él en su forma cuando es un ángel, ¿verdad? Entonces dice, mira, el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Verdad? Él quería tener un poder paralelo a Dios. Pero ahí ya viene un juicio para con esta rebelión. Pero toma tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Se fue y entonces con esa idea logró engañar a muchos ángeles, posiblemente la tercera parte de los ángeles del cielo. Les ofrecía, les hablaba de que había que tomar dominio, de que Dios era un ser que dominaba, etcétera, etcétera. Pero es que mira, ningún tipo de creación puede ser superior al Creador. Dios no tiene puntos débiles, a pesar de que Él se manifieste humilde, accesible. No podemos abusar o pensar que podemos abusar de Dios, ¿verdad? Dios actúa así, Dios actúa así. Por ejemplo, miramos que nació en un pesebre, Jesús, Dios, ¿verdad? Dios Hijo, nació en el pesebre. Entonces, cualquiera diría que es un ser débil, pero no. Entonces, cuando ya viene la rebelión de los ángeles, pues la justicia de Dios tiene que aplicarse. Ahora, este asunto de la justicia de Dios es más severo en su aplicación, en su manifestación, en su aplicación, por decirlo de alguna manera, entre tanto que los seres que quiebren esta justicia sean más perfeccionados, como por ejemplo el caso de Luzbel. El caso de Luzbel, aquí él cayó de un estado perfecto, descendió de ese estado perfecto, y la Biblia le llama no solamente que era perfecto, sino que era el sello de la perfección. Entonces, en el cielo, si había algún referente, pues era él, de lo que era la perfección. Dice que era el sello de la perfección, o sea, era un ejemplo, pero cayó de ese estado. Entonces, para un ser creado que cae de un estado así, ya no hay oportunidad de reivindicarse, ya no hay oportunidad de renovarse, ya no hay oportunidad, solo le toca la justicia de Dios, en un sentido de elaborar un juicio y la condenación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si los demonios, los diablos, pudieran ser renovados, ¿a qué estado pudieran ser restituidos? A un estado perfecto. Entonces corren el riesgo otra vez de volver a caer cuando ellos ya estuvieron en ese estado. Por eso es que ya no se puede hacer nada, porque ya ellos fueron creados perfectos y se mantuvieron mucho tiempo en un estado así, pero por voluntad propia. Dios no creó a Satanás, Dios no creó al diablo, Dios no creó a eso. Dios creó un ángel perfecto, un ángel que era el sello de la perfección. Dios creó ángeles perfectos, pero ellos de voluntad propia
quisieron quebrar las leyes de Dios, aún bajo conocimiento de que si ellos quebraban esas normas, iban a venir consecuencias trágicas, pero se arriesgaron. Y entonces fueron rebeldes a las leyes de Dios, a las leyes del universo, a las leyes divinas. Y entonces cayeron, ¿verdad? Cayeron. Entonces ahí Dios creó al hombre, precisamente para, a través de esta naturaleza inferior, juzgar la rebelión del enemigo. Amén. Entonces, en eso consiste la justicia de Dios. Ahora, aquí, ¿cuál es el final de esto? Por ejemplo, miremos Hebreos 2, Hebreos 10. Mira Hebreos. Hebreos. Libro de los Hebreos, como mira al 2.7. Vamos a leer primero 2.7, mira cómo dice. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Amén. Entonces, ahora aquí está hablando de los hombres, que los hombres somos muy similares a los ángeles, pero somos inferiores en conocimiento, inferiores en sabiduría, inferiores en muchas cosas, pero en cuanto al aspecto somos muy, muy parecidos, ¿verdad? Y nosotros vivimos por la fe. O sea, que Dios no se da a conocer físicamente, sino que Dios quiere que nosotros le busquemos sin haberlo visto, ¿verdad? Dios quiere que nosotros le sigamos sin haberlo visto, ¿verdad? Entonces, ahora consiste en que hay esa diferencia. Ahora, en los ángeles cayeron, pues Dios aplica su justicia. Ya no hay perdón para los ángeles caídos. Ya no existe una oportunidad para los demonios. Entonces, ¿cuál es el destino de los demonios? Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis, vamos a mirar otra vez a Hebreo. Apocalipsis 20. Entonces, esta es la justicia de Dios. Se rebelaron. O sea, eso no es culpa de Dios. Ya te expliqué que son seres creados con conciencia, con emociones, con sentimientos. Y ellos se rebelaron por su propia y libre voluntad. Entonces, eso es amor de Dios en el sentido de que Dios nos haya creado toda su creación con una conciencia, aunque hay riesgos, ¿verdad? Aunque hay riesgos. Personas o seres que se perdieron, pero hay seres que le obedecemos a Dios. En eso consiste la maravilla de Dios. Hay seres que seguimos a Dios con conocimiento y sabemos que no es fácil, etcétera, etcétera, pero nos esforzamos por obedecer sus principios. Entonces existen las dos cosas. Existen los que no obedecen y existen los que obedecen, ¿verdad? Entonces, miremos cuál es el fin, por ejemplo, del diablo, producto de su rebeldía. Esto es justicia de Dios. Ellos escogieron eso. Miremos, por ejemplo, el 20:10. Miremos, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, cuando la Biblia dice de que el diablo va a ir a parar al lago de fuego y azufre, no solamente se está refiriendo al diablo como ser creado, no, se está refiriendo a todos sus seguidores, a todos los ángeles caídos. Ese es el fin de los rebeldes. Amén. Ese es el fin de los rebeldes. Ahora, a nosotros Dios nos creó con conciencia, igual. Entonces, creó a los ángeles. Entonces, Dios tiene ángeles en los cielos que le sirven, pero lo hacen con voluntad, en obediencia, con conocimiento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento es esencial para la justicia de Dios. El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De su justicia, de sus leyes, ¿ya? De sus planes, de sus propósitos. Entonces,
Dios se encarga en dar a conocer su ley. Entonces la ley y la justicia de Dios tienen como propósito protegernos a nosotros, a todos los seres creados, así ángeles como hombres. Protegernos. Amén. Proteger al prójimo, proteger la naturaleza, proteger a todos los seres vivos que están, que son creados, y así sucesivamente. Amén. Ahora, alguien podrá decir, pero Dios, ¿por qué no? Si Dios es un Dios de amor, dicen algunos. Ese es un cliché. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Hablando del caso de los hombres ahora. Entonces ya sabemos cuál es el fin de los ángeles, caídos. La justicia de Dios se aplica para ellos también, o sea, no solamente para los hombres. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Antes de hablar de ese comentario que hace la gente, entre los ángeles y nosotros en cuanto a la justicia, en cuanto al perdón. Es que nosotros nacemos caídos. Nacemos en una naturaleza pecaminosa. Y nacemos sin ver a Dios. Nosotros no vemos a Dios. Pero tenemos una conciencia que nos insinúa, a pesar de que nosotros no tengamos conocimiento en determinado momento de nuestras vidas, una conciencia que nos insinúa lo bueno y lo malo, que nos enseña lo bueno y lo malo. Por eso es que cuando el ser humano va a hacer cosas indebidas se esconde, porque hay una conciencia que lo acusa, que lo derriba del juicio. Y por eso es que cuando hace algo bien o bueno, le da gusto y se alegra, porque nosotros tenemos esa conciencia, a pesar de no conocer a Dios todavía. Amén. A pesar de no conocer a Dios todavía. Miremos, por ejemplo, en Romanos 2, ahí mismo en Romanos, vamos a ir a Romanos 2. Romanos 2, 5, 6 y 7. Vamos a ver. Dice así. Y por quien recibimos la gracia, pero estamos en el 2. Por lo cual eres inexcusable. Vamos a leer desde el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que contenciosos y no obedecen, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros decidimos obedecer o no a Dios, ¿verdad? Nosotros nos rebelamos como raza, entonces la justicia de Dios para el hombre. Ahora, Dios en su gran misericordia estableció, el hombre no puede, la diferencia entre los ángeles, ¿verdad? Los ángeles caídos es que ellos fueron creados perfectos y cayeron de ese estado, ¿verdad? Perfecto, cayeron al pecado.
nosotros es lo contrario, nosotros nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de vivir en la justicia de Dios. Pero también tenemos la oportunidad de desobedecer a Dios. O sea que ese poder que Dios nos ha dado todavía persiste en nosotros, a pesar de que nacemos en una naturaleza caída. Ese persiste, ese poder de decidir, esa conciencia que Dios nos dio. Dios nos dio esa conciencia para poder decidir libremente. Entonces, la gente se pregunta, ¿y por qué si es un Dios de amor y de misericordia, por qué manda a la gente al infierno? Entonces, no, Dios no manda a nadie al infierno, la gente decide por su libre y espontánea voluntad irse, o sea, apartarse de Dios. No hay términos medios, no existe un lugar neutro, ¿verdad? Entonces, por más que el hombre niegue a Dios, no quiere decir que Dios no exista. Por más que el hombre niegue el infierno, no quiere decir que el infierno no exista. Por más que el hombre niegue la existencia del diablo, no quiere decir que el diablo no exista. Por más que el hombre trate de decir de que todo esto es mentira, la palabra de Dios y todo eso no quiere decir que sea cierto. La verdad es que tenemos orígenes, la verdad es que hay evidencias. Por ejemplo, el pecado es una evidencia. El odio, el resentimiento, la ira, todo eso es una evidencia de que nosotros tenemos un problema que se llama pecado. Entonces, la justicia de Dios, ¿verdad? Dios mismo se da cuenta de que nosotros los seres humanos no podemos alcanzar salvación por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero hay un problema, o sea, Dios no puede salvar a los hombres así por así. ¿Cómo así? O sea, de que sin un pago, sin pagar las consecuencias de los actos, porque dijimos que Dios no se tuerce, Dios es un Dios que cumple el derecho. O sea, Dios es un Dios que no va por encima de su palabra, no va por encima de su propia ley. Él cumple su ley. Entonces, consiste en que ahora hay un problema, ¿verdad? Entonces, los hombres nacen en pecado, entonces Dios les da la oportunidad de un día llegar a un estado perfecto, pero eso solamente se puede lograr en Dios nada más. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios paga su misma justicia. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar el precio del pecado. Dijimos que los ángeles caídos ya no tienen ninguna oportunidad, porque ellos cayeron de un estado perfecto a un estado bajo. Por eso se le llama ángeles caídos, porque cayeron de un estado perfecto a un estado de pecado, de desgracia, de muerte. Nosotros nacemos en pecado, heredamos el pecado. Entonces Dios nos da la oportunidad a todos los seres humanos. Dios les da la oportunidad, la misma oportunidad. Esa es la justicia de Dios. O sea, no es que Dios seleccionó un grupito y nada de eso existe. La Biblia no habla de eso. La Biblia lo que habla es de que Dios dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice que el que a Él viene no lo echa afuera. Dice que arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Y dicen que vayamos por todo el mundo y prediquemos este evangelio y que todo aquel que cree será salvo. Entonces, esa es la justicia de Dios. Entonces, como Dios ve que el hombre no puede redimirse por sí mismo, porque es imposible, la palabra de Dios dice, ¿qué dará el hombre por su alma? Nada. Entonces, nosotros estamos en un problema fuera de Dios. No tenemos ninguna justicia, ninguna justificación. Pero ahí consiste la misericordia de Dios. Vamos a ir ahí mismo Romanos 5, vamos a ir un poquito más adelante. Romanos 5 dice, mira, 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces, ¿cuál era el pago de nuestro pecado? Muerte. Y muerte horrible, muerte de cruz. ¿Ya?
Entonces Dios, ¿verdad? Dios Hijo, paga el precio muriendo en la cruz del Calvario, el precio del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede salvar si no hay justificación. Tiene que haber justificación primero para poder salvar, porque la justificación es el pago, y la Biblia dice, la misma palabra dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y que la paga del pecado es muerte. Entonces, para nosotros alcanzar salvación, Dios manifiesta su justicia. Él paga su misma justicia. Él cubre su misma justicia. Él sufre las consecuencias de su misma ley para que nosotros tengamos oportunidad. Esa es la máxima expresión de la justicia de Dios, es cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y la máxima expresión de amor es que Dios, cuando Él tomó un cuerpo de hombre y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos oportunidad. Entonces, alguien podrá decir, entonces Dios pudiera salvar a toda la humanidad. Sí lo pudiera hacer, pero el ser humano, como explicamos, tiene una voluntad. El hombre tiene que creer para venir a Dios. O sea, Dios no puede, o sea, aunque quisiera meter a unas personas así adentro, salen corriendo. Aquí está la evidencia, por ejemplo, hay personas que van a una iglesia y no quieren estar ahí, quieren salir corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren la presencia de Dios. Entonces ahora imagínate el cielo, imagínate que Dios ponga pecadores en el cielo, se tiran de regreso, porque no quieren. O sea, el hombre que está metido en el pecado no quiere la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Amén. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, porque esos son otros comentarios que la gente hace a veces. ¿Por qué Dios mandaba y mataba a mucha gente en el Antiguo Testamento? Naciones enteras eran muertas. ¿Y por qué si Él es un Dios de justicia hace eso? ¿Y por qué si Dios no hace excepción de personas hace eso? Entonces, mira, la pregunta es bien simple, esto es bien sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aquí hay personas que quiebran las leyes? Pues un sentido común. ¿Qué es lo que se hace? Que se detiene la persona, sea quien sea, se detiene la persona. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que matan, cometen cosas terribles? Y entonces van a las leyes donde países que hay pena capital. ¿Qué pasa? Pues esa gente son muertos. Imagínate, si nosotros que somos seres humanos imperfectos, nos vemos en la necesidad de crear leyes para proteger la sociedad, para proteger a los seres humanos, para proteger la propiedad de las personas, para proteger a los niños, para proteger a los conductores, para proteger a todos los seres humanos. O sea, nos vemos en la necesidad de crear leyes. Y cuando la gente quebramos esas leyes, pues la ley tiene que ser aplicada a los que quiebran la ley. Imagínate, nosotros que somos seres humanos, imperfectos, con problemas. Ahora, ¿cuánto más la justicia de Dios? Que dice la palabra que la justicia de Dios es perfecta. Pues deberá de cumplirse. Entonces, esa es la explicación por la cual naciones enteras eran muertas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran naciones plagadas de costumbres terribles. Habían actos idólatras, que habían dioses, por ejemplo, que las personas venían y agarraban al primogénito, al hijo primero que nacía varón, lo agarraban y lo tiraban y lo quemaban en honor a los dioses. Hacían prácticas incestuosas,
hacían prácticas zoofílicas, hacían prácticas de todo tipo, aberraciones. O sea que no había ley, era un comportamiento depravado en esas naciones. Entonces era terrible. Pero sin embargo, Dios no les mandaba una lluvia de azufre, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios no les mandaba una lluvia de piedra, de rocas, ¿no? O un terremoto que se abriera la tierra y se cayeran todos, no. Lo que hacía Dios era que usaba al pueblo de Israel como un brazo de justicia. Y entonces venía Dios aplicando en la mente de las personas la psicología, y venía el pueblo de Israel acercándose. Y entonces esa era una manera de doblegarse ante Dios, apartarse del pecado. Amén. Entonces era despacio el asunto. Es como aquellas personas que tal vez han vivido mal toda su vida. No estoy diciendo que sea el caso de todas las personas, pero hay personas que les da una enfermedad terminal y terminan en un hospital, y entonces están en una cama, y esos corazones son corazones duros, y entonces están en una muerte lenta. Entonces, en ese momento, los seres humanos reflexionan profundamente acerca de su destino eterno. ¿A dónde van a pasar la eternidad? Si en el infierno o con Dios, en el cielo. Entonces, hasta ese momento, Dios permite muchas cosas para que los hombres reflexionemos y estemos en una condición de reflexión profunda. Amén. Entonces, eso inclusive es la misericordia de Dios. Por eso es que nosotros vemos al Dios de la Biblia, era así. Ahora, ¿por qué ahora? Y lo mismo, pasan muchas cosas en diferentes partes del planeta. Dios tiene que juzgar muchas cosas, ¿verdad? Dios tiene que juzgar muchas cosas. Y así, o sea, vienen consecuencias en las naciones, vienen consecuencias en las familias, vienen consecuencias. O sea, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, Dios es un Dios de justicia. Amén. Entonces, pero ahora hay beneficios para los que vivimos en la justicia de Dios. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, primeramente está hablando de un reino, y después está hablando de la justicia, que busquemos. Está hablando de orden de prioridades en los seres humanos. Los cristianos, los que ahora venimos a Dios, a ese Dios de justicia. Entonces, a nosotros nos dice, a todos los hombres les dice: busquen primeramente el reino de Dios. En otras palabras, organicen sus prioridades y busquen primeramente el sistema de gobierno de Dios para con ustedes. Eso quiere decir reino, sistema de gobierno para nosotros. Y la justicia está hablando de la oportunidad que Dios le da a los seres humanos de venir y someterse a la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es beneficiosa. La justicia de Dios es beneficiosa, ¿por qué? Porque nuestros pecados son perdonados inmediatamente mediante la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, ahora la puerta está abierta. Entonces, cada ser humano tiene el poder, tiene la potestad de venir a Dios y buscar su justicia, buscar su reino, buscar su justicia. Amén. Entonces, ese es el Dios de justicia. No hay excepción de personas. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios, incluyendo los ángeles. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad? A veces miramos situaciones y miramos casos en los que una persona que comete un delito, por ejemplo aquí, y por conexiones o por dinero, lo que sea, cae preso, pero como es poderoso, tiene dinero, y entonces sale libre.
Entonces la justicia de los hombres puede corromperse, pero la justicia de Dios lo alcanzará a esas personas, ¿verdad? Dice la palabra, tu pecado te alcanzará. Entonces, solo es cuestión de tener paciencia, solo es cuestión de esperar, solo es cuestión. O sea, la justicia de Dios alcanza a los seres humanos, pero primeramente viene la misericordia de Dios. Entonces, antes, por ejemplo, de que Dios aplicara, por ejemplo, muerte a muchas personas en el Antiguo Testamento, venía la propuesta de Dios para salvación primeramente. Siempre, siempre, siempre. Como en el caso de Nínive, por ejemplo. Nínive respondió a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos, ya el diablo no tiene oportunidad. Nosotros sí, por su misericordia, tenemos oportunidad. Porque venimos de un estado caído y vamos a ir a un estado perfecto, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios consiste en que todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Pero también nosotros decidimos de qué lado vamos a estar, del lado de la salvación o del lado de la condenación. Así que Dios te bendiga, amado hermano. Ese es el Dios de la justicia. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Bendice, Dios mío, a todos aquellos hermanos, hermanas y a todas aquellas personas que de algún modo ven estos videos, Señor. Bendícelos, te pido por la salud de ellos. Te pido por el corazón, aquellas personas que tienen problemas de corazón, Dios mío. Ten misericordia, sálvalos. Sana. Aquellas personas que tienen angustia en sus corazones, sánalos. Aquellas personas que tienen insomnio, aquellas personas que son hipertensos, Dios mío, sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Sana la diabetes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Tú lo sanas, Padre Celestial, porque tú tienes potestad de perdonar pecados. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en grande.